Hay momentos en los cuales Dios toma el control y hace como Él quiere. Rompe los protocolos, cambia los órdenes y las estructuras de los hombres y establece aquello que en su plan y propósito es completo y es seguro. Dios no necesita de la forma del hombre. Dios hace como Él quiere. Dios puede cambiar las formas y la manera, pero lo que no va a cambiar es la esencia. Y la esencia está aquí, en la palabra, la cual llega directamente a nuestro corazón. Aleluya. Y quiero volver en esta mañana al tema que les compartí hace 2 domingos atrás. Domingo anterior tuvimos la visita de la profesora del seminario. Así que lo pospuse para este día. Me pareció bueno aprovechar su presencia para que nos bendijera. Y damos gracias a Dios porque ella compartió con nosotros como iglesia la palabra del Señor en esa mañana. Hace 2 domingos atrás, el tema, yo les había dicho, es evita la insensatez y la ignorancia. Ahora en esta mañana, siguiendo la misma línea, quiero decirte que el tema es este. El único antídoto para la insensatez es la fe. Y no es cualquier fe. Porque el hombre dice, sí, yo confío. Y entonces va a un grifo de agua, sabe qué pasó por el proceso de purificación, llegó a su cañería, se introdujo en la casa y está allí en el borde de su canilla. Usted gira el grifo y tiene agua potable. Yo confío que es buena. Y está bueno que confiemos si tenemos certeza. Pero de lo que Dios nos habla es de una fe diferente, que se posiciona en el lugar donde Dios se constituye en el autor y consumador de tu fe y te da valor para avanzar, para vencer, para superar obstáculos, para atravesar barreras y llegar y alcanzar la meta que Dios tiene para tu vida, que no precisamente es la meta que en tu mente está allí establecida. Dios tiene una meta que es superior a la meta que el hombre propone según su designio, según su pensamiento y su consejo. Y yo de esto les quiero hablar esta mañana. Tengo mucho para decir, pero les voy a decir una parte solamente. Sé que el tiempo se ha ido, pero voy a ir a algo concreto que les va a servir. Y presten atención, porque sin lugar a duda, esto que les voy a decir no sale del corazón de un hombre. Sépanlo bien, sale del corazón de Dios. Si lo quieren creer, amén. Si no lo quieren creer, está bien. Cada uno escoge. Pero Dios dice, el único antídoto para la insensatez es la fe. Y no es precisamente la fe que muchas veces abrazamos. Acompáñenme, por favor, a leer la palabra de Dios. En el Salmo 49, lo hemos leído hace 2 domingos atrás. Hoy quiero hacerlo de nuevo. Tiene un mensaje extraordinario ese Salmo. Llamativamente no lo escribió David. ¿Qué importa quién lo escribió? Lo que importa es que la palabra de Dios, del principio al final, tiene el soplo de Dios
la inspiración. Y esa es la garantía de que lo que Dios habló tiene poder para llevarse a cumplimiento en el corazón que cree. En el corazón que cree. Muchos oyen, pocos escuchan. Por eso el Señor dice que en el camino de la vida hay dos sendas bien marcadas. El hermano Manuel lo estuvo explicando el día miércoles. Y sinceramente lamento que muchos no puedan estar, porque están perdiendo algo muy lindo de parte de Dios. Y vamos a empezar a partir de esta semana con un programa que estuvo en el corazón de mi esposa, y yo le dije, ¿por qué no arrancamos ahora? Cuando ella vio todo este programa para la escuela bíblica en las pisadas de Jesús, el Hijo de Dios, dijo, qué lindo sería que hubiera miércoles en el mes en el cual los maestros, acá hay muchos maestros de escuela bíblica, los maestros puedan compartir ese miércoles lo mismo que están compartiendo los días sábados por la tarde en la escuela bíblica. Y les aseguro que van a ser bendecidos. No porque lo esté diciendo yo, porque Dios lo afirma en su palabra. Lo único que necesitamos es creerle a Dios. No le crean a este hombre. Yo soy tan falible como ustedes. Tengo un montón de defectos como ustedes. Pero Dios es fiel. Y saben una cosa, la única manera de agradar a Dios, puedes hacer todo lo que en tu inteligencia, en tus fuerzas seas capaz de hacer y creer que eso le agrada a Dios, pero lo único que le agrada a Dios es la fe en un corazón que definitivamente no solo cree que hay un Dios, sino que le cree a Dios. Y por cuanto le cree a Dios, a su palabra, él puede saber que Dios es galardonador de los que le buscan y confían en él. Yo sé que estoy peleando contra algo esta mañana. Sé que hay barreras, pero sé que el Espíritu Santo está a mi favor, porque solamente voy a hablar la palabra. La palabra. Y en esa palabra, si la recibes, vas a ser bendecido. Lo sé con todo mi corazón. Salmo 49. Dice allí la Escritura, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 al 3, Salmo 49. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, todos. Dios no hace diferencia. Dios no hace acepción de personas. Él le habla a quienes, versículos, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntamente. Dios habla a todos. Y dice, versículo 3, acá el salmista está expresando
lo que el testimonio de Dios obró en su corazón y Él lo da a conocer, manifestando que ese Dios es fiel cuando habla. Y Dios dice, mi boca, versículo 3, hablará sabiduría. No es la boca del hombre, es la boca de Dios. Él habla sabiduría. Y la meditación de mi corazón será entendimiento. Y cuando yo entro en ese plan de Dios, descubro que la sabiduría de Dios que viene a mi vida es incorporada, porque yo me alineo con el corazón de Dios y a través del consejo de Dios recibo entendimiento. Y puedo saber cuál es el camino a seguir. No de la senda ancha por la cual van muchos, sino el de la senda angosta, estrecha, por la cual van pocos. Déjenme darle esta enseñanza como una imagen para que puedan entender lo que está pasando aquí en el Salmo 49, versículo 1 al 3. Los que son maestros, profesores, conocen de la historia antigua, sabrán que en muchos pueblos existía antiguamente una costumbre, y es que cuando el rey tenía una proclama para hacer, él enviaba a la puerta principal de entrada a la ciudad un pregonero. Pero a fin de que nadie quedara sin conocer lo que el edicto, el decreto, la proclama del rey había sido dada, la cual alcanzaba a toda su gente. Él, el pregonero, se paraba en la puerta principal y tenía allí un tamborcito, llamando la atención. Y el pueblo sabía que si el pregonero se presentaba de esa manera, es porque había un anuncio importante. Y de todos lados salían y venían, porque no querían perderse la oportunidad de saber lo que el pregonero iba a anunciar. Ese pregonero es el escritor del Salmo 49. Y él dice, oíd. ¿Quiénes pueden oír? Lógicamente, los que tienen oído, ¿no es cierto? A mí me cuesta un poco, tengo un oído ya disminuido, pero sin embargo, me defiendo todavía. Me cuesta escuchar cuando ustedes dan el testimonio, yo confundo las voces, pero por ahí, cada tanto, una frase puedo captar, y eso ya me lleva a decir amén, gloria a Dios. Oír, ¿quién puede oír? ¿El que tiene oídos? ¿Alguno acá no tiene oído? Gracias a Dios. Motivo para agradecer. Tenemos oído. Repito, aunque el mío es limitado, pero escucho. Gloria a Dios. Podemos oír. Aunque sea un niño como Bauti, que está en un proceso en donde Dios está obrando en su vida, aunque tiene una dificultad en su audición, Dios está ministrando a su corazón. Y de alguna manera el Espíritu Santo lleva a su vida el testimonio del amor, de la verdad, de la gracia, de la misericordia de Dios. Y sé que eso están plenamente conscientes sus padres. Y nosotros como iglesia damos gracias a Dios porque el Señor los fortalece y los bendice. Pero ahora Dios, a través del salmista, dice, no solo oír, dice escuchar.
Hay una diferencia. Todo el día estamos escuchando un montón de cosas, a veces pavadas que no tienen sentido. Perdemos el tiempo en escuchar lo que no nos aprovecha para nada. Oímos de todo, pero solo escuchamos aquello a lo cual le prestamos atención, porque hay un interés dentro nuestro. Y Dios dice, no solo oigan, sino presten atención, no a lo que yo le voy a decir, a lo que Dios va a hablar a nuestro corazón en este momento, lo que ha estado hablando nuestra vida antes, lo que seguirá hablando después. Lo importante es que tengamos interés en saber lo que Dios quiere hablarnos, y eso significa disposición para escuchar. Escuchar es prestar atención. Aleluya. La proclama del edicto divino a través del pregonero salmista es esta: oíd, escuchad, prestad atención. ¿Para qué? Para andar como sabios. El sabio, según Dios, ¿por dónde anda? En el camino de la fe. En el camino de la fe. Y cuando nuestra vida está allí, plantada en ese camino, y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, dando cada día un pasito nuevo de fe, tenemos a nuestro favor la garantía de que la gracia y la sabiduría de Dios está a nuestro favor para librarnos de la insensatez. Ahora, hay algunos versículos que son claves. Teniendo presente esto, ¿cuál es la proclama del edicto, del decreto divino? Y a este decreto sí que hay que prestarle atención. No a los decretos de hombre, al decreto de Dios. Hay algo más aquí. Es que Dios no solo destaca el valor de la proclama, sino que ahora nos va a llevar a conocer que hay una diferencia entre un camino y otro cuando escogemos la acción de nuestra vida según la proclama. Podemos escoger seguir en esa dirección o escoger tomar el camino que en nuestro corazón es el que en verdad nos interesa. Por eso hay aquí escondido en este salmo versículos que son claves. Miren lo que dice el versículo 12. Mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. ¿De qué está hablando? De un hombre vanidoso. Ya vamos a volver. Dice, este hombre no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Su final es un final oscuro. No hay esperanza luego. Es como un animalito que nació y murió. Y entonces el salmista, para que entendamos de qué está hablando, haciendo referencia a ese hombre vanidoso, dice, este es, versículo 13, el camino de los insensatos.
y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Wow. No sé si lo entendió. El insensato tiene la capacidad de hablar y de dar proclamas, así como Dios lo hace en su sabiduría. El problema es que nadie se lo va a impedir, pero hay quienes, escuchando al insensato, se alinean con el corazón del insensato, y por lo tanto el salmista dice: y de los que después de ello aprueban sus palabras. ¿Qué palabra? La palabra del insensato. Entonces la pregunta es: ¿a quién estamos escuchando? ¿Es Dios el motivo principal de interés en nuestra vida, en toda información de la cual nos nutrimos? Fíjense que una de las cosas que estamos enseñando en la escuela bíblica es que Jesús era un niño normal, pero diferente. Un niño normal como cualquiera de nosotros lo fuimos cuando nacimos del vientre de nuestra madre. Fuimos un bebé, primeramente en el vientre, un embrión, luego crecimos, salimos a la luz en el tiempo de la vida y empezamos a desarrollarnos, a crecer. Y es interesante que ese niño, que era verdadero hombre, pero también verdadero Dios, como persona preexistente, tenía en sí mismo, en su calidad de Dios, todo el conocimiento de la sabiduría. Pero como niño normal, necesitaba crecer en ese conocimiento. Y dice la Escritura, en un texto que es una joya de la palabra, Lucas capítulo 2, versículo 40, que este niño crecía en estatura, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. El Hijo de Dios necesita llenarse de sabiduría si en Él está la sabiduría. Pero como niño, Él creció normalmente, porque Él se despojó de su gloria. Y gracias al Señor porque sus padres fueron fieles para transmitirle todo el consejo desde pequeñito, para que todo aquel conocimiento de sabiduría que formaba parte de su experiencia como Dios preexistente viniera a la vida del niño, que mientras crecía se iba llenando de sabiduría. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la escuela bíblica? Aleluya. Versículo 13. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Versículo 15. Y acá cambia la atmósfera espiritual. En el versículo 13, si se dan cuenta en sus Biblias, ¿qué tiene agregado entre paréntesis? Selah. Selah. ¿Saben lo que significa Selah? Piensa en esto. Medita en ello. Reflexiona y toma una decisión. Selah. Pero ahora, en el versículo 15, cambia la atmósfera espiritual, porque el que habla no es un insensato, no es un hombre vanidoso, sino uno que ha dispuesto su vida para darle toda su atención, mostrando interés en lo que Dios tiene para derramar en sabiduría sobre su corazón. Y entonces el corazón del creyente declara su confianza en Dios. ¿Y qué dice el versículo 15? Pero Dios redimirá mi alma del poder
del Seol. Sé que mi destino no es el mismo destino del insensato, porque mi Dios ha prometido guardarme, protegerme, librarme, sanarme, levantarme y llevarme un destino de bendición. No es el destino del insensato que queda en el Seol en sufrimiento y en dolor. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. ¿En qué se apoyaba el salmista? En el testimonio de Dios. Querido mío, te sugiero esta mañana, baja los niveles de defensa en tu corazón y deja que Dios trabaje en tu vida. Vas a ver cambios que van a ser realmente extraordinarios. ¿Por qué el vanidoso anda por caminos de insensatez? Primero, porque es un vanidoso. ¿Y quién es un vanidoso? El que se aprueba a sí mismo y confirma sus acciones sin importar lo que otros digan y mucho menos considerar lo que Dios dice respecto de su corazón. Así es el vanidoso. Así ha sido nuestra vida y muchas veces pasamos otra vez por nuevos procesos, nos encontramos de que han quedado vestigio de aquella vanidad que todavía no ha sido arrancada del corazón. Pero Dios, que es grande en amor y misericordia, Él dice, por cuanto te amé con amor eterno, te prolongué mi misericordia. Y Él sigue trabajando en nuestras vidas. Porque Él definitivamente quiere darte el destino de gloria. En cambio, el creyente confía y espera en Dios. Por eso Él puede decir, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Dios muestra en su palabra la gran diferencia entre el vanidoso y, repito, ¿quién es el vanidoso? El que confía en sí mismo, el que confía en las riquezas que tiene, el que confía en los bienes que posee, el que confía en sus logros personales. Pero muy diferente es el corazón del creyente que solo confía en Dios. Y a pesar de que muchas veces se encuentra incapacitado en diferentes áreas, sabe que puede depender de Dios y esperar en Él con toda seguridad, pues Dios es fiel a su promesa. Aleluya. ¿Ustedes por qué creen que se sostiene un pueblo tan duro como es Israel, en medio de tantos conflictos como los que está viviendo y habiendo sido depositario de una gran herencia, porque ellos fueron los primeros que recibieron el testimonio de la palabra de Dios manifestada a través del antiguo pacto? ¿Por qué se sostienen ellos? Porque en el fondo de su corazón, a pesar de su dureza, todavía ellos saben que Dios es fiel y en su misericordia pueden esperar. Aunque necesitan descubrir la esencia del amor, la cual todavía están rechazando. Pero un día la recibirán en forma equivocada, porque creerán que el anticristo, el que está pronto para aparecer en el escenario mundial, pensarán ellos que ese es el Cristo. Que el Señor nos libre de vanidades. Por eso David oraba de esta manera. Un hombre
En verdad se destacó por tener un corazón del cual Dios podía decir, este hombre tiene un corazón conforme a mi corazón, sin embargo falló estrepitosamente. Pero ¿saben qué? Él puede identificar cuando la vanidad estaba allí tomando lugar en su corazón. Y aunque no sabía cómo luchar contra eso, él decidía depender de Dios, buscar a Dios, confiar en Él. Y entonces él podía orar, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Libra a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Gracias, Señor. Uno es el valioso, el otro es el que confía solo en Dios. Son dos actitudes en la vida, muy diferentes. El vanidoso es el orgulloso y el otro es el humilde que confía. Ni siquiera tiene confianza en sí mismo, confía en Dios. Totalmente opuestos entre sí. Uno depende de sí mismo, de lo que yo sé, de lo que yo puedo, de lo que yo alcancé. El otro aprendió a depender de Dios. Porque en definitiva, el origen de los dos tiene un mismo lugar. Tanto el vanidoso como el corazón del creyente proceden de una naturaleza caída. Pero uno, por cuanto decidió escuchar, prestar atención a Dios, aprendió a confiar y a depender de Dios. ¿Qué importa lo que sucede a tu alrededor? Lo que importa es tu relación, mi relación con Dios. Si tu relación y mi relación con Dios está en el lugar correcto, todo lo que está alrededor puede cambiar. Uno depende de sí mismo, el otro aprendió a depender de Dios. Y Dios quiere enseñarnos. Y a través de estos textos que encontramos en el versículo 13 y el 15, donde al final está agregado esta palabrita hebrea, Selah. Lo que está queriendo Dios enseñarnos es que debemos aprender a meditar en el testimonio de Dios en su palabra. ¿Para qué? Para discernir, para separar las aguas, para mostrar en el corazón una plena comprensión de la diferencia que hay entre un camino y el otro. Debemos meditar para discernir, entendiendo sobre todas las cosas que el final del camino de ambos, del vanidoso, del insensato y del que cree y humildemente decide confiar en Dios, el final de ambos es muy distinto. Y esto Dios nos enseña para que aprendamos a elegir lo que conviene. En una parte Pablo dice a los corintios, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir? Lo puedes hacer. Si tienes ganas, hazlo. Es lo que promueve hoy el modernismo relativo. Según cómo te sientas, si estás bien, métele para adelante, no importa lo demás.
hazlo. Wow. Y esto quiero rescatar otra vez algo que dijo Manuel el día miércoles en la enseñanza. Aquí, el peligro de la iglesia inclusiva. Lo dejo ahí. Debemos saber elegir lo que conviene. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A ambos, al vanidoso y al creyente, Dios les habló. Le habló al vanidoso, al insensato, y le habló al creyente y humilde de corazón. Pero solo uno supo escuchar, prestar atención. Y el que prestó atención, aunque tenga que pasar por momentos duros en la vida, está preparado para seguir confiando y esperando en Dios. Mientras que el vanidoso no considera importante escuchar a Dios. Él, el vanidoso, se apoya en sus riquezas, se apoya en lo que él es, por lo tanto es un insensato. Su final es con sombras, con tristeza. Pero Dios, aunque seamos poco, a Dios no le sorprende el tamaño del rebaño. Él los conoce a cada uno en particular. Los conoce perfectamente. A Dios no le sorprendemos por el tamaño de una media iglesia. Ojo. A Dios lo que le cautiva es lo que se predica, lo que se habla, lo que se dice. Y Dios quiere que sepamos esto, que Él está presente en medio de su iglesia. No dudes de esto. Él está presente en medio de su iglesia. Si su palabra es verdad, y definitivamente lo es, sin lugar a duda, Él está presente. Aleluya. Y Dios está presente en su iglesia para mostrarnos en este tiempo donde el mundo parece quebrarse, donde estamos entrando en los tiempos que el Señor declaró a través del Evangelio de Lucas, que a causa de la expectación de las cosas que sobrevendrán, muchos están en profunda angustia, sin saber qué camino escoger. Y no nos sorprendamos si en este tiempo la industria farmacéutica de los psicofármacos empieza a aumentar en producción y en ganancias. No nos sorprendamos, porque la angustia de la gente hará que busquen en cualquier medicina que el hombre le ofrezca algún tipo de reparo para su corazón que se angustia, que se duele y que está quebrado, porque no tiene un norte, no conoce cuál es la brújula de su vida, lo ha perdido, no lo entiende. El próximo mes el seminario va a dar aquí en la ciudad de Formosa 2 materias que son extraordinarias: Daniel y Apocalipsis. Clave para estos tiempos. Pero ¿de qué nos sirve conocer todo lo que dice Daniel y Apocalipsis si nuestra relación con Dios está allí en stand-by? Les animo a los que quieran prepararse y conocer más de lo que Dios dice en su palabra, el testimonio de su fiel amor y sabiduría, a que se incorporen y formen parte de las aulas del seminario. Hay muchos hermanos aquí en la iglesia que están cursando.
Hay uno que está pronto a recibirse, después va a dar testimonio. También hay una hermana, gloria a Dios. No me dejan mentir, hay dos aquí que están para terminar su carrera. Dios está presente en medio de su iglesia para mostrarnos en este tiempo que su verdad y propósito, su verdad y su propósito para tu vida y la mía, en la vida del creyente, permanecen fiel. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y todo aquello que Dios ha sellado a través del Espíritu Santo en la palabra revelada tendrá su cumplimiento fiel de una manera completa, sin que falte nada. Por lo tanto, iglesia, prepárate y confía. ¿Cómo? Aprendiendo a escuchar a Dios. Yo doy gloria a Dios por la vida. No la voy a mencionar, pero hay una hermana aquí del barrio que está asistiendo y permanece y persevera. Y le doy la gloria a Dios porque ella ha visto la luz y ha entendido que por allí va la cosa. Gloria a Dios por eso. Y esperamos como iglesia que esta apertura Dios la produzca de una manera extraordinaria en la vida de las familias, de los niños en la escuela bíblica, y quizás un día encontremos que este lugar no tuvimos la visión necesaria para entender que necesitábamos más espacio. Pero lo que el hombre no lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Aleluya. Lo verdaderamente valioso no son los bienes que poseemos o los logros personales que alcanzamos. Una cosa que me quedó clara a mí cuando vi la obra del Señor llevándome a concluir mi carrera, lo que estudié en la universidad, es entender que Dios lo hizo posible. Yo no era capaz. Dios lo hizo posible. Pero inmediatamente entendí otra cosa. Que el llamado de Dios en mi vida era otro. No era hacer riquezas con mi carrera. Y la verdad, tengo que testificar y dar gracias a Dios porque Él me ha mostrado su fidelidad. Y no teniendo nada, Dios proveyó todo. ¿Por causa de mí? No, por causa de Él. Porque Él obra por amor de su nombre, manteniendo el testimonio de su palabra inquebrantable, a pesar de nosotros. Lo verdaderamente valioso no son los bienes que poseo, los logros personales que alcanzo, sino aquello que en Cristo he recibido como herencia. Y les dejo esto, para que en sus casas se internen en la palabra y decidan prestar atención y busquen todo lo que Dios declara a través del apóstol Pablo, palabra de Dios que manifiesta el testimonio de la rica herencia que tenemos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1. Léanlo en sus casas y al final van a ver que Dios dice, y para que todo esto tenga garantía en sus corazones, Dios nos ha dado el sello del Espíritu Santo, para que no desaprovechemos nada. Por eso Jesucristo dijo, el Espíritu Santo vendrá, otro igual que yo me voy, pero no se entristezca, Él va a venir. Les anunciaba antes de su muerte, y luego de su muerte y su resurrección, el Espíritu Santo descendió, testimonio fiel de la promesa, y Jesús le decía, cuando Él venga,
Él os guiará a toda la verdad. Por eso Jesucristo dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Aleluya. Solamente lo experimentamos de una manera personal y gloriosa cuando el Espíritu Santo tiene lugar en el corazón del creyente para obrar todo aquello que Dios en su propósito ya lo ha establecido. El cristiano confía en Dios, quien redime el alma. Lo dice ahí en el versículo 15, el segundo Selah del Salmo 49. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Aleluya. Hay un lugar preparado por Dios, moradas eternas, en las cuales el Señor está allí manifestando la provisión del Padre para que un día podamos tener esa gloriosa realidad. El cristiano debe confiar siempre en Dios, que redime el alma. ¿Qué significa redención? Rescate. Dios nos saca de lugares peligrosos, de lugares que no nos convienen, de lugares en los cuales el insensato, por no prestar atención, entra. Pero el salmista dice, el corazón del creyente confía en Dios, que redime al alma y nos rescata, nos libra ¿de qué cosa? De toda obra tramposa. Aleluya. Si pudiéramos darnos cuenta de todas las trampas que nos rodean. La única manera, hermano, de correr con paciencia la carrera de la fe es poder discernir las trampas que están colocadas alrededor. El corazón del creyente confía en Dios, que redime al alma de toda obra tramposa. ¿Dónde operan las obras tramposas? En el yo. Yo soy. No hago mal a nadie. El yo es un tramposo. Dios lo dice en su palabra. El corazón del hombre es engañoso, es tramposo. Nosotros mismos nos ponemos trampa aceptando las insinuaciones del alma inclinada a los deseos de la carne. ¿De qué otra trampa nos libra el Señor? De las trampas del mundo. Un mundo que está saturado de ideologías de muerte. Y a veces la tomamos como un concepto que puede tener algo de bueno, pero son en el fondo ideologías que nacieron en el trasfondo del ocultismo. Ideologías de muerte. Pero Dios también nos libra. Libra al alma de la obra tramposa del yo, de la obra tramposa del mundo y de las sutilezas del diablo. ¿Quieren conocer la sutileza del diablo? Vayan a Génesis capítulo 3, otra tarea. Efesios 1 le dije para encontrar la herencia que tenemos en Cristo. Queremos conocer las sutilezas tramposas del diablo. Vayan a Génesis capítulo 3, en donde la serpiente
que luego allí en Apocalipsis capítulo 2 es identificada como el mismo diablo y Satanás, la serpiente antigua, le dijo algo a Eva. ¿Qué le dijo? Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Te dejo con esto. Cuando en tu corazón surjan dudas respecto del testimonio de Dios y de la fe que en verdad debe guardar nuestro corazón en la seguridad y la convicción de aquel que es fiel, cuando surjan las dudas a causa de tus luchas, de tus pruebas y de las situaciones de la vida, recuerda que hay un tramposo que actúa con sutileza y él te está sugiriendo con que Dios ha dicho. Aleluya. Te invito a estar en pie, hermanos.